empiezo a grabar y puedes comenzar. Ya se ve la... Sí, sí se ve. ¿Puedo apagar mi cámara? Ah, claro, sí, no te preocupes. Ok. Bueno, me voy a introducir a mí mismo. Em, Soy Alejandro Alvarado Corso, soy estudiante de la clase de eh, introducción, ¿cómo eras? Temas selectos, perdón, de física, matemática y teórica. Estoy actualmente trabajando mi servicio social en el Instituto de Física con el doctor Eric Vázquez Jauregui, haciendo un modelo Monte Carlo de un detector de neutrinos. Y estoy por comenzar, bueno, estoy comenzando mi tesis en este tema de correspondencia holográfica con Mariano Chernikov. Entonces yo voy a verles un poco de agujeros negros y la correspondencia holográfica. Sin embargo, cuando estaba armando la plática, me di cuenta que el título de la charla fue demasiado ambicioso porque justo apenas estoy comenzando a estudiar esto. Pero voy a explicárselos, tratar de explicárselos de manera eh, pictórica al menos, de lo que se trata la correspondencia holográfica y cómo se relaciona con los agujeros negros. Ok, ahí no cambié. Ahí está. Bueno, la correspondencia holográfica fue propuesta en 1997 por el físico argentino Juan Manuel Alsina. Esta correspondencia propone la existencia de una relación entre teorías cuánticas de campo en un espacio-tiempo d-dimensional y una cierta teoría de cuerdas en el espacio d más 1 dimensional. Esta última propiedad de poder describir una teoría en un cierto número de dimensiones a través de una teoría de una teoría de una dimensión menor es lo que le da el título de holográfica, haciendo referencia a un holograma, el cual pues es una imagen tridimensional generada a partir de una información de una superficie dos dimensional. Okay, entonces, para construir la correspondencia holográfica vamos a hablar de ciertos objetos muy importantes en la teoría de cuerdas, que son las dp-branas. Y es que la teoría de cuerdas predice no solamente la existencia de ellas mismas, sino también la existencia de objetos que se extienden como membranas, pero en todas las dimensiones posibles. Cuando uno quiere obtener las ecuaciones de movimiento de una cuerda a través de la acción, surge una condición de contorno para los extremos de la cuerda que se puede dividir en dos, en una condición tipo Dirichlet y una condición tipo Neumann. La condición tipo Neumann condiciona al extremo de la cuerda a moverse a la velocidad de la luz, mientras que la tipo Dirichlet constriñe al extremo de la cuerda a moverse solamente sobre ciertas dimensiones espaciales. Estas dimensiones espaciales en las cuales la cuerda se puede mover son las que definen la dp-brana, donde P es la dimensión de la brana. Okay, aquí, dicho de otra forma, la condición tipo Dirichlet permite a la cuerda moverse solamente sobre la brana y no en las dimensiones transversales a esta. Aquí se puede ver también otro dibujito donde tenemos que las cuerdas abiertas tienen sus extremos pegados a la de brana. Okay. Eh, Como, bueno, no sé, bueno, sabemos que existen varios tipos de teoría de cuerdas y en particular en la teoría de supercuerdas tipo 2 tenemos dp branas estables. En la tipo 2A tenemos branas estables con p par, mientras que en la tipo 2B tenemos branas estables con p impar. Para esta construcción vamos a basarnos en la tipo 2B. Ok. La vibración de las cuerdas generan en la brana o inducen en la brana una, una dinámica propia que puede ser descrita en términos de una teoría de campos sobre la brana. En particular, los modos longitudinales a la brana generan un estado excitado que puede ser interpretado como proveniente de un campo de norma a mu, con mu corriendo de 0 a p, es decir, corresponde a una partícula con spin 1, sin masa y que transforma bajo U1. Es decir, también que tiene una carga asociada a este grupo. ¿Okay? También van a haber modos transversales a la brana,
los cuales describen fluctuaciones de la brana que pueden ser deformaciones de esta o movimientos lineales, y estas excitaciones pueden ser pensadas como provenientes de campos escalares phi con i corriendo de 1 hasta 9 menos p, porque estamos considerando un espacio tiempo 10 dimensional. Okay, estos escalares transforman bajo el grupo de SO1P. Okay, consideremos ahora dos branas paralelas. Para este caso, las cuerdas pueden estar sujetas a una brana o a dos branas distintas. Okay, cuando tenemos, esto genera 4 tipos de campos. Para los extremos, para una cuerda con extremos en la misma brana, tenemos de nuevo un campo bosónico sin masa que transforma bajo 1 y que podemos etiquetar con estos índices, tal que el superíndice corresponde a la brana donde comienza la cuerda y el de abajo la brana donde termina. Entonces tenemos dos. También vamos a tener cuerdas con extremos fijados a diferentes branas, y estas corresponden también a campos vectoriales, pero con cargas asociadas a las diferentes branas. Es decir, para este tendremos esta carga y para esta tenemos esta y esta. Además de esto, estas cuerdas que están sujetas a distintas branas, o más bien los modos generan estos campos con, con una masa dada por la tensión de la cuerda y la distancia que separa estas cuerdas. Como en las direcciones transversales las branas no tienen dimensiones, podemos acercarlas tanto como queramos. Y en particular podemos hacer el radio igual a 0 de tal forma que estos campos se convierten en no masivos. Cuando tenemos esto, estos 4 campos corresponden a los campos de un grupo de norma no abeliano U2. Para los campos escalares va a pasar algo análogo, pero estos van a transformar bajo el grupo, bajo la representación adjunta de U2. Okay. Hasta ahora consideramos solamente las cuerdas abiertas, que como vimos pueden estar fijadas en la misma brana o en dos branas diferentes, pero también van a haber cuerdas cerradas, que se van a mover libremente en el espacio-tiempo 10 dimensional. Las dos branas paralelas entonces van a interactuar intercambiando cuerdas abiertas y cuerdas cerradas. Y las cuerdas abiertas y las cuerdas cerradas van a interactuar también entre sí, de tal forma que podemos pictóricamente representar este sistema de esta forma. Con S, el sistema de las cuerdas abiertas, la dinámica inducida por las cuerdas abiertas, S de las cuerdas cerradas que se mueven libremente en el espacio-tiempo 10 dimensional, la interacción entre estas cuerdas abiertas y cerradas. Podemos generalizar a n de p branas paralelas, donde de nuevo pensamos que la distancia entre ellas es 0, y esto va a generar otra vez bosones sin masa que transforman bajo el grupo de UN, y con estos índices que van hasta n, de tal forma que estos campos pueden ser escritos en una matriz de n por n. También vamos a tener los campos escalares asociados que transforman en la representación adjunta de UN. Okay. Al considerar el límite de baja energía, la dinámica sobre la brana queda descrita por una extensión de la teoría de Yang-Mills, la cual es esta, SUN super Yang-Mills n igual a 4, en 3 dimensiones, porque aquí ya estamos considerando que la brana es 3-dimensional y esta es la del tiempo. Esta extensión de la teoría de Yang-Mills es la que tiene la máxima supersimetría posible y que también contiene la simetría conforme. Esta teoría tiene 2 parámetros que son el número de colores n y la constante de acoplamiento g, que en términos de la constante de acoplamiento de las cuerdas puede ser descrita de esta forma.
Esta teoría es una teoría prima de la cromodinámica cuántica en el sentido de que también describe gluones con un número de colores n, pero no escribe quarks. Por otro lado, la intensidad de las interacciones de las cuerdas cerradas están dadas por la constante de Newton para una energía dada, de tal forma que en el límite de baja energía mandamos esto a cero y las cuerdas cerradas se convierten en no interactuantes. Es decir, que las cuerdas cerradas y las cuerdas abiertas se desacoplan y el término de interacción de aquí lo eliminamos. Entonces, el sistema ahora está escrito solamente por la dinámica de las cuerdas, que es una teoría de Super-Yang-Mills, y las cuerdas cerradas que se mueven libremente en el espacio y que ahora identificamos como gravitones. Ok. Las cuerdas, bueno, ahora vamos a ver otra forma de ver este conjunto de N de 3 branas, y es que las cuerdas inducen en las branas tensión y por tanto masa, de tal forma que el conjunto de N branas va a deformar el espacio-tiempo 10-dimensional, ya que la teoría de cuerdas es una teoría con gravedad. Entonces, la métrica de este espacio-tiempo proveniente de las N de branas puede ser encontrada resolviendo las ecuaciones de movimiento de supergravedad, la cual es como una extensión de la relatividad general, pero que involucra ciertos campos que la vuelven supersimétrica. ¿Okay? Cuando queremos estudiar el campo gravitacional producido por estos objetos, la forma de hacerlo es esquemáticamente eliminar las N de branas y quedarnos solamente con los campos que generan. De tal forma que el sistema que nos queda es solamente el de cuerdas cerradas que se mueven en la geometría que generaron las de branas. Aquí está el dibujito. Ok. Entonces, bueno, resolviendo estas ecuaciones de gravedad, vamos a obtener esta métrica para el espacio-tiempo deformado. Aquí podemos identificar la métrica de Minkowski y aquí podemos identificar el espacio plano transversal a las branas. Está en coordenadas esféricas, de tal forma que R es el radio transversal a las branas, o a la geometría donde estaban las branas. Okay, ya que las de 3 branas, como dijimos, se extienden sobre 3 dimensiones espaciales, sus efectos gravitacionales son similares a los de una partícula puntual en las direcciones transversales. Okay, aquí tenemos este factor, donde la R es el parámetro que puede ser considerado como la escala de longitud característica del rango de los efectos gravitacionales de la brana. De tal forma que vamos a tener 2 límites. El primero, cuando la distancia transversal a la brana es mucho mayor a este radio característico, de tal forma que esto se vuelve prácticamente 0 y la h se vuelve 1. Y entonces, al colocar esto aquí, vemos que lo que nos queda es básicamente el espacio-tiempo de Minkowski 10-dimensional. Es decir, que en este límite los efectos gravitacionales son débiles y lo que nos queda es el espacio-tiempo plano. Luego, para este límite, cuando consideramos R mucho mayor o mucho menor al radio característico, lo que nos queda es que esto se hace demasiado grande y de tal forma que ya no importa el 1. Entonces H se convierte básicamente en esto. Y al introducir esto acá, lo que obtenemos es esta métrica, donde esta es la métrica del espacio-tiempo de Anti de Sitter y esta es la métrica de una esfera S5. Esquemáticamente aquí lo que vamos a tener, este sistema va a estar descrito por las cuerdas cerradas que están dentro de esta garganta del espacio-tiempo Anti de Sitter que genera una gravedad en él, los gravitones que están, las cuerdas cerradas que están en el espacio-tiempo plano, lejos de esta deformación y que otra vez vemos que son gravitones y la interacción entre estas cuerdas cerradas que están fuera y las que están dentro. ¿Okay? Sin embargo, en el límite de baja energía, lo que ocurre es que esta garganta se hace más estrecha y mucho más profunda, de tal forma
que la probabilidad de que una cuerda cerrada entre o salga es prácticamente nula y, la interacción entre las cuerdas que están dentro y las que están fuera desaparece. De tal forma que el sistema lo podemos identificar ahora solamente como la gravedad en ese espacio anti de Sitter y los gravitones libres en el espacio-tiempo plano. Okay. Bueno, entonces vimos ahorita que tenemos dos descripciones alternativas del mismo sistema, que son las ND-branas, y que en el límite de baja energía tenemos por un lado la teoría de Super-Yang-Mills n igual a 4, y del otro lado una teoría de cuerdas 2B en el espacio-tiempo anti de Sitter, cruz S5. ¿Okay? Visto otra vez de forma esquemática, aquí teníamos la gravedad en anti de Sitter y los gravitones libres, y aquí teníamos Super-Yang-Mills y los gravitones libres. Que podemos cancelar los gravitones y ya tenemos esta igualdad, el de la teoría de Super-Yang-Mills y la gravedad en el espacio-tiempo anti de Sitter. Más pictóricamente aún, podemos escribir esta ecuación, ya que como vimos, esta teoría tiene asimetría conforme, lo cual lo vuelve una teoría cuántica de campos conformes, y lo igualamos al espacio-tiempo de anti de Sitter. En esta construcción, el estado de menor energía de la teoría cuántica de campos, es decir, el vacío, va a corresponder al estado puro de anti de Sitter, es decir, sin ninguna excitación. Sin embargo, otros estados de la teoría de campos van a corresponder a ciertas excitaciones del espacio-tiempo anti de Sitter, que pueden ser pequeñas excitaciones hasta grandes excitaciones, de forma que deformen significativamente el espacio-tiempo anti de Sitter, como sería el caso de los agujeros negros. Ok, la equivalencia que acabamos de ver es apenas un ejemplo de la correspondencia norma-gravedad, pero existen muchos más ejemplos. En cada caso, lo que se establece es una igualdad entre un cierto espacio-tiempo que es asintóticamente anti de Sitter y una teoría cuántica de campos local definida en la frontera de anti de Sitter. Y ya básicamente eso es la construcción de la correspondencia holográfica. Okay. Ahora vamos a hablar un poquito de la termodinámica de los agujeros negros. Y los agujeros negros pueden entenderse en términos generales como regiones en las que el campo gravitacional es tan intenso que la curvatura que genera es tan grande que colapsa el espacio-tiempo. Stephen Hawking conjeturó una propiedad interesante de los agujeros negros, y es que tienen una temperatura que es inversamente proporcional a su masa. Esta temperatura es debida a la radiación de Hawking, y esta a su vez es debida a las fluctuaciones del vacío cuántico cerca de la frontera, del horizonte de los agujeros negros. Okay. Debido a esto, los agujeros negros pierden masa y como consecuencia se calientan más. De tal forma que estos agujeros negros en un tiempo finito se evaporan por completo. Otra propiedad interesante de estos agujeros negros es que la entropía, su entropía está relacionada con el área de su horizonte. Esta entropía es llamada la entropía de Bekenstein-Hawking. Es interesante porque esto quiere decir que los grados de libertad microscópicos de un agujero negro quedan todos codificados solamente en el horizonte del agujero negro y no en su interior. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el espacio-tiempo de Sitter y estas ecuaciones de Einstein con constante cosmológica negativa. Este es básicamente una versión de la silla de montar el espacio-tiempo de el espacio-tiempo de anti de Sitter. La luz podría viajar distancias infinitamente lejanas y volver en un tiempo finito.
Ok, esa es una propiedad importante que veremos más adelante. Ok. Am, como vimos, los agujeros negros no son eternos, sino que tienen una larga vida, pero eventualmente se evaporan. Sin embargo, las propiedades del espacio-tiempo de de Sitter permiten una solución de un agujero negro que es estable, eh, el cual absorbe la radiación que genera más rápido de lo que se evapora. Por tanto, alcanza el equilibrio térmico con su propia reacción y esto este agujero negro es eterno y es eterno. Em, aquí tenemos, ahí se ve bien feo. Aquí tenemos el diagrama de Penrose de este agujero negro, pero máximamente extendido, de tal forma que tenemos dos regiones exteriores, dos singularidades y dos horizontes, que podemos interpretar como dos agujeros negros viviendo en diferente espacio y conectados por un puente de Einstein-Rosen. Okay. Vamos a hablar un poco de estos puentes de Einstein-Rosen y interpretando este espacio maximalmente extendido del agujero negro. Okay. Si tomamos aquí un corte en t igual a 0, obtenemos esta geometría, que es la que divide al espacio-tiempo en dos, cada una con un agujero negro y una región asintóticamente anti de Sitter. Esta geometría puede tener otra interpretación, y que es que en lugar de tener dos agujeros negros en diferentes espacios desconectados, esto puede ser pensado como dos agujeros negros muy alejados entre sí, pero viviendo en el mismo espacio-tiempo y conectados a través de un puente de Einstein-Rosen. Ahora sí, vamos a regresar a la correspondencia holográfica y a decir cuál es el dual holográfico a un agujero negro. Bueno, hasta ahora no hemos considerado la temperatura en la correspondencia holográfica, entonces vamos a considerar una temperatura finita en la teoría cuántica de campos. Esta se traduce en una deformación grande del espacio-tiempo, es decir, en un agujero negro. Esto solamente tiene sentido si a los agujeros negros se les puede asociar una temperatura. Pero como vimos, en el espacio de anti de Sitter no solamente podemos asociarle una temperatura a los agujeros negros, sino que también estos son estables termodinámicamente en el espacio-tiempo de anti de Sitter. Entonces la propuesta para este agujero negro en anti de Sitter es que es descrito a través de la correspondencia holográfica como un estado térmico en la teoría cuántica de campos en una esfera. Aquí el horizonte del agujero negro puede ser identificado como la entropía de este estado, de esa teoría cuántica de campos. Maldacena propone considerar no solamente un agujero negro, sino todo el espacio-tiempo maximalmente extendido. Y propone que el dual a este espacio no es un estado térmico de una teoría cuántica de una teoría cuántica de campos, sino el estado de dos teorías cuánticas de campos definidas en diferentes bordes anti de Sitter. Esto es natural, ya que, como vimos, este espacio-tiempo tiene dos regiones asintóticamente anti de Sitter. Ahora, este estado de las dos teorías cuánticas de campo puede ser interpretado como el entrelazamiento de estas dos teorías. Ok, ahora vamos a mencionar un poco sobre qué quiere decir esto que sea entrelazado. Y vamos a hablar del entrelazamiento cuántico. Y es que este consiste en una correlación no local entre dos o más subsistemas que no pueden ser separados. Se tiene entonces que los estados cuánticos del sistema completo están entrelazados. Esto significa que una medición local de un estado cuántico puede afectar instantáneamente el resultado de una medición de otro estado entrelazado con el primero, sin importar la distancia espacial entre ambos.
Aquí en el lenguaje mecánica cuántica, esto lo podemos ver de la siguiente forma. Suponemos que tenemos dos subsistemas, cada uno asociado a un espacio de Hilbert, y de tal forma que el sistema completo, el espacio de Hilbert asociado al sistema completo es todo esto. Entonces, si un estado de este sistema puede ser escrito de esta forma, quiere decir que este estado no es entrelazado. Aquí cada estado corresponde a un espacio de Hilbert. Entonces, por ejemplo, este estado de aquí es un estado entrelazado porque no hay forma de que lo escribamos de esta manera. Un par de partículas cuánticas entrelazadas así es comúnmente llamado un par EPR. ¿Ok? Ahora regresamos a lo que estábamos construyendo anteriormente y vamos a darle una interpretación a esta dualidad. Y entonces, en el contexto de la correspondencia holográfica, tenemos que de este diagrama, que el lado izquierdo de este diagrama es dual a una teoría cuántica de campos, mientras que el lado derecho es dual a la otra teoría cuántica de campos. Y el agujero negro que conecta ambos lados es generado de alguna manera a través de entrelazar estas dos teorías cuánticas de campos. En este contexto, distintos puentes de Einstein-Rosen van a corresponder a distintos tipos de estados entrelazados. Maldacena y Susskind propusieron que de hecho ambos fenómenos están inseparablemente relacionados, incluso para sistemas de no más de dos partículas entrelazadas. Es decir, que si tuviéramos una partícula entrelazada, tendríamos asociada a esta algún tipo de puente de Einstein-Rosen. De donde se sigue que llamamos a esta relación entre entrelazamiento cuántico y agujeros de gusano R igual a EPR, donde tenemos por supuesto que P es igual a 1. Y bueno, ya eso sería todo. Fin. Muchísimas gracias, Alejandro. Estuvo muy buena tu plática. La verdad es que me gustó mucho. Y agradecemos a Alejandro. Eh, Tal vez hay alguna duda. No, Sí, no creo que pueda responderla, pero tal vez. Es que es un tema muy extenso y hay muchas cosas que ya no dije porque es complicado también. sí, no te preocupes, entiendo. Pero si hay alguna otra pregunta. Y no, yo tengo algunas, pero Ajá, muy básicas, o sea, porque yo no sé del tema. ok. ¿A qué te refieres con los grados de libertad del agujero negro? ¿Cuáles son? Sí. Es que es más complicado, pero es que estamos hablando aquí de la entropía de un agujero negro y la entropía es una medida como de la forma, eh, de la, de la forma en que los estados, los grados de libertad microscópicos están como, no sé qué palabras usar, están relacionados, ¿no? No sé cómo explicarlo. Este, mm, Están mezclados, por así decirlo, ¿no? Ujú. Ajá, sí, la entropía es una medida de cómo están mezclados estos estados de un sistema. Pero como aquí la entropía está relacionada solamente con el área del horizonte, es decir, no está relacionada con lo que hay en el interior del agujero negro, entonces todo lo que conforma el agujero negro o los estados microscópicos del agujero negro están codificados solamente en el área Mm, y no en el interior. No sé si, creo que lo dijo muy mal, pero espero que no, la no, idea. va. Ok. Es que hay una pregunta en el chat. Si quieres, Leslie, puedes activar tu micrófono, si gustas. Ah, ok. Bueno, a lo mejor es una pregunta muy básica, pero Sí, es que mencionabas que los gravitones son considerados cuerdas cerradas, ajá. pero específicamente para esto que estás explicando, ¿o siempre son considerados así? La verdad no lo sé. Yo creo que sí, son siempre, pero no estoy seguro. Así que no podría asegurarte que sí.
Como yo lo he estudiado, hasta donde yo lo he estudiado, sí, los gravitones, las cuerdas cerradas siempre han aparecido como gravitones, pero no sé si en general sea así. Así que no te podré responder. No sé si tengamos algún experto en cuerdas aquí. Si no, cuando llegue Julio. Ok. No, sí, Si quieren, yo podría comentarles un poquito. Sí, 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 claro. Bueno, no es que como tal los gravitones sean cuerdas cerradas, sino más bien los gravitones emergen como parte del espectro de vibración de una cuerda cerrada. Sí, Órale. No es como tal la cuerda que sea el gravitón, sino un modo de sí, sí. vibración. Sí, aquí de hecho estoy considerando solo modos de vibración, no, pero bueno, creo que no lo dije bien. Pero, por ejemplo, cuando dije que generan campos, pues estos campos están generados por las vibraciones de las cuerdas. Igual pasaría con las cuerdas cerradas, son los modos de vibración. Pero sí, gracias. Oh, ok. Vale, muchas gracias. Bueno, pero entonces, bueno, tú que estabas, que comentaste, pues los modos de vibración de las cuerdas cerradas pueden generar otro tipo de objetos que no sean los gravitones. Sí, generan, dependiendo del sector de la actividad en el que estés, ya sea en el sector bosónico o fermiónico, y sobre todo si estás en supercuerdas, por ejemplo, ahí ya puedes tener también fermiones, puedes tener campos de norma. Particularmente en cuerdas cerradas, en el sector bosónico tienes el gravitón, tienes la dos forma, o Calpramont, y tienes otros campos de norma. Y ya incluso si tú te vas a compactificaciones, vas a tener módulos que van a venir también como otro tipo de campos. Pero Ok, sí, no solo son lo que salen en cuerdas. ok, bueno, gracias. Miroslava, lo que tú decías sobre la entropía, recuerda que mide los grados de microestado, bueno, el número de microestados. Ahí que viene la definición de grados de libertad. Ah, ok, va. Y con respecto a lo de cuerdas, como dijo, son las vibraciones y justamente es el espectro de energía. Y la parte fermiónica se agregó para quitar el modo tau. Ay, se me fue el nombre. El tau, Sí, sí. taónico. Bueno, que había hasta el pasado, se me fue ese, que tiene una masa negativa. Taquiónico. Tajónico, sí. Entonces, bueno, nada más era para agregar un poquito. Va, sí, muchas gracias. Todavía tenemos como 10 minutos, ¿verdad? Sí, creo que lo hice muy corto, pero Ah, está bien, no te para que preocupes. platiquemos. Tengo una duda. Sí, Ah, creo que es bastante básica, pero es algo que nunca he entendido. Esto de la correspondencia norma-gravedad, ¿cómo se llama? ajá, Bueno, sí, esto. sí. ¿Cuál es su estatus? ¿Es una conjetura? ¿Es un montón de ejemplos que se cumplen? ¿Es Ajá, es un una teorema que conjetura que tiene tiene. unas No, hipótesis bien definidas? Sí, ¿qué? no, es una conjetura que tiene muchos ejemplos hasta el momento donde se cumple, ¿no? También ha podido describir algunas cosas como el plasma de quarks y gluones. Ahí a través de la correspondencia holográfica se ha podido calcular la viscosidad y ha dado que concuerda con los experimentos. Y ya es lo único que me acuerdo. Pero sí, son un montón de ejemplos. Básicamente no está demostrado matemáticamente ni nada. Ok, gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Algo como más para incrementar en esto es que esta conjetura está para las n-large, que, bueno, ya saben que generalmente se tiene strong correlated, un correlación fuerte en teorías cuánticas de campo. Entonces, de Hooft hizo este tipo de cambio de variable en el parámetro, llamémosle lambda, él lo llamó n lambda sobre n.
Igual Senda descubrió que justamente la conjetura es que las conformal field theories son iguales a las ADS, a los anti-de Sitter en una dimensión más. Justamente para esa n cuando tiende a infinito. Entonces es por eso que todavía es una conjetura. No sé si me expliqué bien, pero bueno. Sí, muchas gracias. Yo tengo otra duda, pero justamente dudas debido a mi ignorancia en el tema, ¿no? Mencionas al final el entrelazamiento cuántico que da lugar a agujeros de gusano, ¿cierto? ¿Es cierto? Sí. Y en ese sentido, o sea, ¿cómo está la relación del entrelazamiento con los agujeros de gusano? Digamos, matemáticamente o geométricamente, ¿cómo puedes ver el entrelazamiento? O sea, ¿son como equivalencias o hay como alguna transformación continua que te lleve del entrelazamiento a la conclusión de decir que hay un agujero? Sí, es que aquí perdón, creo que se me fue el internet un poco. Sí, ¿Ya? ya. Bueno, solo escuché la primera parte de tu pregunta, pero voy a tratar de responderla. Y es que la relación se da a través de la entropía del entrelazamiento y el área Mm, de los horizontes de esos agujeros negros, ya que el, la- que nos mida el nivel, el grado en la que estas teorías se están entrelazando. Y de forma que esa entropía podemos relacionar el área de los horizontes de eventos, de los horizontes que las centros de entrelazamiento corresponden a diferentes superficies en el espacio-tiempo de Anti-de mm, ok, Sí, ok. voy a hablar de eso, pero yo no. Bueno, Chale, yo no lo puedo escuchar bien porque no sé si creo que se me fue el Sí, internet. bueno, sí, a mí también un ya, poquito. menos para mí. Sí. Sí, no sé si tal No vez sé puedo repetir tu si respuesta. quedó bien respondida esa pregunta o más o menos. Es que creo que perdimos la conexión un poco. Ajá, como que se cortaba a la mitad de la pregunta y así, a la mitad de la respuesta y así. Sí, ¿lo podrías repetir, por favor? ¿Quién? ¿Yo? ¿Lo que dije? Es Sí, que... Alejandro. Ok. Bueno, lo que decía yo era que el grado de entrelazamiento de estas teorías cuánticas de campo se pueden medir con una cierta entropía, que es la entropía de entrelazamiento. Y esta entropía es la que se va a relacionar, así como dijimos antes que el horizonte de eventos que el horizonte se relacionaba con, con la entropía del estado térmico. Aquí esta entropía es de entrelazamiento es la que se va a relacionar con la geometría de los agujeros negros. Y esto es aún más general porque para diferentes estados entrelazados uno puede tener diferentes geometrías o diferentes superficies en el espacio-tiempo de Anti de Sitter que describan esta entropía. Ok, ok. Va. Muchísimas gracias, Alejandro. No sé si haya una última pregunta antes de empezar con la siguiente plática o comentario. Yo tengo otra duda. Sí, Adelante. Bueno, había escuchado que los puentes de Einstein-Rosen ajá. solamente se dan entre agujero negro y en un agujero blanco. No sé si esto siempre, o sea, tiene que ser así o pueden ser dos negros o dos blancos y como qué relación, es que no sé, a lo mejor también es Sí. como mi ignorancia. Bueno, pues aquí es que es como formas de interpretarlo, porque por ejemplo, para el agujero negro de Schwarzschild, que es el más fácil que tenemos, básicamente es esta misma geometría.
pero uno lo que se imagina es que solo tenemos un agujero negro. O sea, cuando tú tienes esta solución a las ecuaciones de Einstein, tú puedes formar este, este espacio, ¿no? Pero uno piensa que solamente existen los agujeros negros que están de este lado, porque esos agujeros negros se forman a través del, del colapso de las estrellas. Entonces, uno no espera que exista otro agujero negro de aquí, ¿no? Entonces, pensamos que estos no existen, pero quizás podríamos interpretar esta geometría como, como agujeros negros que sí existan, pero que no estén formados, que no se formen así como se forman los agujeros negros usuales, o sea, con el colapso de una estrella, sino que se formen de otras formas más exóticas. Y entonces estos agujeros negros podemos interpretar como que ambos agujeros sí existen. Entonces podemos interpretar, por ejemplo, aquí que son agujeros negros que están en diferentes espacios-tiempos, que no están conectados entre sí. O también podemos interpretarlo como que son dos agujeros negros que viven en el mismo espacio-tiempo, pero que están muy alejados entre sí y que están conectados a través de este puente de Einstein-Rosen. Son como interpretaciones más bien de esta geometría que se obtiene al Oh, resolver las ecuaciones. Ujú. ok. No sé si quedó claro, más o menos. Sí, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Antes de que pasemos a la última, solo nos quedan 2 minutos.